Hola GX, qué bueno verte en esta transmisión. Recibe un abrazo de toda la familia Tabernáculo de Dios, pero comenta en el en vivo, queremos conocerte, sé bienvenido. Somos poquitos, entonces no usen las sillas de atrás, vénganse por aquí enfrente. Y las de los costados tampoco, de este costado sobre todo. Porfa, Mari, no seas mala onda, y Ale y Carlita, nos juntemos. El carbón tiene que estar junto con otros carboncitos porque si no se apaga. Entonces nos hagamos calor tantito. Ándele, gracias. Igual los de puerta, vénganse para acá, ya no va a venir nadie. Es más, cierren el portón ahí. Chicos, sean bienvenidos. De verdad que es otra experiencia, es otro sentir cuando te puedes sentir que Dios te escucha. Sabes que Dios te escucha, sí, pero cuando sientes que Dios te escucha es diferente, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a los que nos visitan, a los que también ya son parte de casa y a los que nos están viendo por redes sociales. Sean bienvenidos, esta es su casa. Entonces, fíjense que el día de hoy vamos a compartir un tema, el inicio de una nueva serie. Y estamos pensando en ustedes, de verdad, estamos ocupados en ustedes porque preocupados sería nada más como asustarnos, ¿no? La ocupación es, algo está pasando, ¿qué vamos a hacer? Entonces estamos pensando en ustedes. Y la serie se llama, por ahí se la tienen, y así se llama el tema de hoy, es atmósferas, ¿verdad? Atmósferas. Y vamos a hablar de las atmósferas, ¿verdad? Este día. Y es que en el ámbito espiritual, que es en el que nos movemos, también hay ciertas atmósferas. Pero vamos a regresar a preescolar, no, a secundaria tal vez, y veamos qué es una atmósfera, ¿no? Desgraciadamente no está el meteorólogo por acá para que dijera si es cierto, pero vamos a aclarar qué es una atmósfera. La atmósfera es una capa de gases, ¿verdad?, que rodea la Tierra y la protege y regula su clima. Lo vieron seguramente en secundaria, en prepa por ahí, ¿verdad?, en ciencias de la Tierra y algunas otras materias afines. Y el objetivo es rodearla, cubrirla, para controlar, ¿verdad?, su clima, regular ese clima. Esa es su función de la atmósfera, ¿verdad? Pero en el ámbito que estamos aquí, o que vamos a tratar de hablar el día de hoy, es el ámbito espiritual, y también hay una atmósfera espiritual, ¿verdad? Y esta atmósfera espiritual es el estado de ánimo predominante que nos rodea. El estado de ánimo predominante que nos rodea, ya sea por actitudes, valores o pecados. Estas actitudes, virtudes, valores, pecados que realiza la gente que está alrededor, influye o define la atmósfera que está en ese momento. Y esta atmósfera puede mejorar nuestra relación con Dios o puede complicar nuestra relación con Dios. La atmósfera, cambiando está, dice una canción. No, la atmósfera que se ha visto en GX últimamente es una atmósfera de júbilo o de desánimo. Sean sinceros, ¿qué está pasando? ¿Es una atmósfera de atención o distracción?
que está pasando ahí. Déjenme decirles que este tema es necesario para este momento. Cuando lo hicimos ni siquiera estábamos pensando en lo que está pasando, pero ¿saben qué? Yo sé que Dios está trabajando con cada uno de nosotros en diferentes niveles, en diferentes aspectos. Y sé que Él no se equivoca. Y saben, otra cosa es que momentos como este nos hacen enfocarnos más, aferrarnos más, meternos más en oración e intimidad con Dios. Y yo le doy gracias a Dios por momentos, no de crisis, pero momentos difíciles, momentos donde no sabes qué está pasando, momentos donde te preguntas, ¿qué, Señor? Como decía Judas, ¿seré yo, Señor? Y dices, no, necesitamos más momentos de intimidad con Dios, necesitamos hablar con Dios. Y entonces, repito, la atmósfera es el ánimo predominante de donde estamos parados, el ánimo predominante que nos rodea. Hay atmósferas especiales donde la presencia de Dios se puede palpar. No sé si has llegado a un lugar donde sabes que ahí está Dios. Puedes sentirlo desde que cruzas la puerta, se siente algo especial. Mucha gente sintió esa atmósfera cuando cruzó esta puerta en algún momento. Vio a chicos abrazándose, ve a chicos felices, ve a chicos emocionados, vio a chicos que cuando decían en los anuncios el sábado de GX, felices que sabían que estaban mencionando GX porque se sentían parte, porque tenían pertenencia de GX. Hoy en día a veces dicen GX y ni el grillo hace su sonido característico, ¿verdad? No lo sé hacer, si no, lo haría. Entonces, algo está pasando, pero sé que podemos cambiarlo porque, spoiler, la atmósfera la hacemos nosotros. Amén. También hay atmósferas pesadas, difíciles, donde ni la palabra, ni la oración, ni el Espíritu Santo pueden fluir fácilmente. Hay atmósferas donde tú sientes una, vamos a decirlo así, una mala vibra desde que estás entrando, desde que pasas, desde que cruzas. No sé si has sentido en alguna casa, en algún lugar, en alguna ciudad, esa atmósfera difícil. Esa atmósfera donde hasta el aire se siente pesado. La atmósfera, pues, tiene dos características. Número uno es que la puedes sentir. La atmósfera se siente y no necesitamos ser mediums ni aquí vibrar alto para sentir cuando algo está pasando en un lugar. Tú sientes un malestar interno y tampoco necesitas ser muy espiritual para sentir donde la presencia de Dios está. Donde la presencia de Dios se mueve. Y no tiene que ver con la cantidad de personas, no tiene que ver con el número de asistentes, tiene que ver con que las personas que estén ahí establecieron, las 2 o 3 establezcan una atmósfera especial de adoración para Dios. Y segunda característica de la atmósfera es que la atmósfera se establece. La atmósfera no está en un lugar, es decir, la atmósfera espiritual no es que aquí nos tocó una buena atmósfera, pero vámonos para allá porque, o si nos vamos para allá no hay una buena atmósfera. No, la establecemos nosotros. Establecemos el ambiente especial de Dios en donde estamos o establecemos una atmósfera de división, una atmósfera de rencor, de discordias, de habladurías, de cosas vanas y superfluas. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Si tus conversaciones son similares
con gente de la iglesia y con gente que no es de la iglesia, te felicito. Porque estás siendo una persona de una sola pieza. Pero si aquí eres, ¿qué tal? Dios te bendiga, y allá eres albur, majadería y leperada, entonces estamos vacilando entre dos señores. Dice Dios, si Él es tu Señor, síguelo, pero si soy yo, obedéceme. Entonces, la atmósfera la puedes sentir y la atmósfera se establece. Nosotros, como familia, hemos sentido ambas atmósferas, ambos ambientes. Nosotros cuando venimos a Tabernáculo de Dios hace casi 6 años, sentimos algo diferente que nos hizo querer estar acá, querer ser parte de ellos. Hay un audio que dice, solo quiero ser como uno de ellos, que me inviten a comer, no sé, algo así, lo han escuchado por ahí. Eso sentí cuando vine a una reunión acá y vi mucha gente tratándose con amor y felicidad. Y así ha sido, no fue un engaño, era real. Y es real hasta el día de hoy. Pero como en todas familias, de repente están así, de repente bajan así, de repente es normal y lógico. Lo que no es normal es que nos sintamos que, ay, ¿qué vamos a hacer? No, simplemente tenemos que hacer ciertas cosas para mejorar nuestra relación con Dios y todo lo demás va a mejorar. Y del otro lado también he sentido ambientes pesados. ¿Qué digo pesados? Pesadísimos. Donde de verdad no puedes sentirte en paz, no puedes sentirte tranquilo. Hace algunos 4 años, 3 años, fuimos a Ciudad de México, ¿verdad? Cada ciudad tiene su atmósfera espiritual. Ciudad de México tiene la suya. Y de entrada es diferente. La vida es muy agitada, la gente está en otro rollo. Pero veamos este contexto. Yo iba a visitar un familiar que no veía hace muchos años. Y este familiar estaba metido en problemas de alcohol, consumo de drogas y santería. Entonces, por amor y misericordia, no por querer, fuimos a visitarlo, ¿verdad? Para demostrar que todavía tenía familia que lo quería. El hecho es que no estábamos preparados para sentir una atmósfera tan pesada. Y cuando llegamos, en su casa no había lugar para quedarse. Estábamos por ir a un hotel y nos dicen, no se preocupen, yo conseguí una habitación acá en una vecindad cercana. Ahí les conseguí un cuarto. Ok, vamos. Abres la puerta de esa vecindad y haz de cuenta que entras al 7º círculo del infierno para decirles que en las maceteras de esa vecindad no se cultivaban flores. ¿Sí saben qué se cultivaba? Solo esa planta había en las maceteras. Entonces, desde que entramos, ¿será? No creo que sea así, sí era. Y entonces nos quedamos muy sorprendidos, vamos al cuarto y de verdad sentíamos un miedo. Éramos 4 adultos, 4 niños, pero sentíamos todos miedo. Más adelante les cuento cómo termina la historia. Y es que quiero seguir hablando sobre las atmósferas. Miren, el diablo es un imitador. Es alguien que quiere ser
pero no es. Que hace las cosas, pero las hace mal. Es una versión bizarra de lo que debería ser. Él quiso ser semejante a Dios. Él siempre ha querido lo que tiene Dios. Es como ese niño envidioso que tiene muchas cosas, pero no tiene lo que tiene la otra persona y lo quiere. El diablo tenía belleza, tenía atributos especiales, pero quería lo que no tenía. Y entonces, lo que hace o lo que ha hecho desde la eternidad es imitar, ¿verdad? Dios merece adoración, mientras que el diablo exige que le adoren. Lo podemos ver en Mateo 4:9. Dios tiene al Hijo y al Espíritu Santo, y el diablo tiene al falso profeta y a la bestia. Lo vemos en Apocalipsis 19:20. Dios instaura la familia y el matrimonio, y el diablo tergiversa al matrimonio y a la familia y crea unas cosas que tú dices, qué bárbaras. Estaba viendo qué tipos de matrimonio hay. Hay 14 tipos de matrimonio. Cuando Dios instauró hombre y mujer. En México legalmente hay 2 tipos o 3 tipos de matrimonio. En el mundo hay 14 tipos de matrimonio en diferentes partes del mundo. Ya se pueden imaginar que no solamente hombre con hombre, mujer con mujer, hay diferentes tipos de matrimonios legales a lo largo del mundo. Hasta con almohadas se casa la gente. Entonces, es una falsa imitación de lo que Dios hace. Entonces, vemos que Dios tiene un reino bien establecido, donde Él está la cabeza. Hay 24 ancianos. Tiene como su ejército, podríamos decirle, de ángeles. Están los serafines, los querubines, los arcángeles. Y el diablo, pues también quiere hacerse similar. Por ahí de repente hay gente que le ha dicho que el reino de las tinieblas, y esto nos lo decía un pastor, el diablo no tiene ningún reino. En ninguna parte de la Biblia se refiere que el diablo tenga un reino. Entonces, él tiene una organización, sí, pero como una organización criminal, ¿verdad? Es como un crimen organizado. Tiene mandos. Lo vendría siendo aquí similar al jefe de plaza, al terrateniente, a lo que quieras. Él también tiene sus mandos. Y lo podemos ver en Efesios 6:12. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este es un organigrama de la organización criminal del diablo, ¿no? Es como los más buscados por ahí. Los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. No vamos a entrar en el tema teológico profundo porque ni yo le sé, pero de lo que sé les comparto, y es que se cataloga por jerarquías, y los principados son los encargados de regiones grandes, tal vez de países o de continentes. Las potestades están en ciertos lugares o en ciertas ciudades, ¿verdad? Y así vamos poco a poco. Entonces, así como Dios tiene una organización que está para adorarle, para servirle, para cumplir su función, y en último estamos nosotros que somos la cara visible de Dios en la tierra, el diablo también tiene sus huestes espirituales clasificadas por jerarquía, y la gente que le sigue y hace lo que él quiere son sus representantes en la tierra. Estamos pues en una batalla constante entre el bien y el mal. Hay atmósferas establecidas
por potestades en diferentes ciudades o regiones. Palenque mismo tiene una potestad especial de Palenque. Si ustedes han tenido la oportunidad de vivir en otras partes, en otras ciudades, se dan cuenta que los pecados comunes de Palenque no son los mismos pecados comunes de otra ciudad. No sé si lo han notado. Y no es que no haya maldad en Palenque o que no haya maldad en otra ciudad. Simplemente lo que afecta a cierta ciudad no es lo mismo lo que afecta a Palenque. Hay una potestad ejerciendo opresión en cada lugar. Incluso si hablamos de países, México tiene su potestad. Y hay países, por ejemplo, de Latinoamérica, donde la potestad es la lujuria o la lascivia. Si vamos Colombia, si vemos Venezuela, la cirugía estética en jóvenes menores de 18 años es un negocio grandísimo. Y es a lo que todas las chicas aspiran, a operarse, a hacerse crecer partes del cuerpo, ¿verdad? A reconstruirse la nariz, los labios, cualquier cosa con tal de estar, mostrar, exhibir desde muy pequeñas. En otras ciudades, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, el ateísmo es una potestad dominante en Europa. En países nórdicos es el suicidio, es una potestad fuerte. Tengo un familiar viviendo en Islandia y me decía que tiene la tasa de suicidio más grande del mundo. La gente no muere por accidentes, bueno, sí muere por accidentes, pero no tanto por accidentes ni por cuestiones violentas, muere porque se suicida. Y hay un montón de campañas en contra del suicidio. Y los alimentos que provocan cierta vitamina que le da felicidad a la gente son los que más se venden, porque la gente está muriendo a causa de ella misma. En África podemos ver que la potestad es la brujería, el chamanismo, ¿verdad? Y así vemos diferentes lugares. Fuimos hace 2 años a un pueblo mágico. Estábamos ahí con la inquietud de ir a varios pueblos mágicos y vimos cuál es el más cercano. Y uno de los que estaba cercano y no habíamos ido se llama Isla Aguada. ¿Hay alguien de Isla Aguada aquí? ¿No? Qué bueno, voy a hablar mal de ese lugar. Ese pueblo, íbamos con mucha expectativa, pero hay una potestad dominante y nos dimos cuenta muy fácilmente o muy evidentemente. Y es un pueblo demasiado idólatra. Y no quiero sonar religioso porque he ido a San Cristóbal, donde las fiestas y las tradiciones son lo principal, y me siento requete a gusto, porque no existen culturalmente, pero no como potestad opresora. Y en ese lugar sí había una potestad opresora donde no nos sentimos a gustos en ningún momento. La gente, si pasaba al lado de ti, se sentía mal. Donde si íbamos a la tienda de la esquina, a cualquier lugar, nos sentíamos muy, muy mal. Y habíamos planeado 2 días y al día, en el momento que terminó nuestro hospedaje, vámonos, ¿verdad? Hay lugares específicos que están siendo oprimidos por cierta atmósfera espiritual. Segunda de Corintios 4:4. Vemos otro tipo de atmósfera. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, y véase que Dios está con D minúscula. Dato curioso e importante. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es a la imagen, es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo de alguna manera confunde a la gente para que no brille la luz de Dios en ellos. Entonces estamos hablando que hay dos tipos de atmósferas. Una, la atmósfera de la potestad o el principado que causa opresión en cierto lugar, en ciertos barrios. Incluso si vamos a una ciudad más grande, tal vez, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, hay colonias en las que no puedes entrar si no eres habitante. Si vamos al DF, si no eres habitante de Tepito, difícilmente vas a poder salir bien librado de ahí. Entonces, hay potestades de lugares, pero este versículo nos habla que hay principados o hay un espíritu también que causa una atmósfera espiritual, pero no de sitios, sino de un tiempo. Habla del Dios de este siglo. Entonces, vemos que hay opresiones temporales también, que son por cierta cantidad de tiempo, por ciertas temporadas. Y yo investigaba y al checar esto decía, ok, sí es cierto, hay moveres espirituales, opresiones espirituales que se han dado a lo largo de la historia. En los tiempos antiguos, la opresión o el Dios del siglo era la violencia. Dice la gente, es que estamos más violentos que nunca. Sí, pero no, definitivamente no. Sí estamos más violentos que sexenios anteriores tal vez, o lo que quieras, pero no que nunca. Históricamente, antes, matar a la gente era como decir buenos días. Se mataban la gente unos a otros, la violencia era tremenda. La Biblia misma registra que por un adulterio, cosa que hoy no es un delito legal, sino es una falta moral, por un adulterio la gente tenía el derecho de matar a las personas a pedradas. Estamos hablando que la gente era muy, muy, muy violenta. En la Biblia hay muchos hechos de violencia y muerte que a veces no se explica la gente, cómo Dios permitía eso, cómo Dios, siendo Dios, permitía y le decía, ok, tú vas a hacer esto y vas a matar a este ejército y dices, pero si Dios es amor, ¿cómo los mandó a matar? Y es que era el espíritu dominante de ese siglo, la violencia. Recuerden que este territorio se le fue dado, ¿verdad? Está en temporalmente en sus dominios. Nosotros establecemos el reino de los cielos acá, pero realmente este no es el reino, legalmente no es el reino de los cielos, nosotros lo establecemos. Y entonces en esos siglos, en esa temporada, la violencia, la muerte era un espíritu, una potestad dominante. Dicen, ¿cómo Dios permitía eso? Y es que Dios no los alentaba a matar. Hay una anécdota muy curiosa de unos misioneros americanos que iban a evangelizar a cierta tribu de África. Y esta tribu tenía por costumbre como una costumbre ritual y ceremonial, la disección, amputación de ciertas partes genitales, tanto de hombres como de mujeres. No sé si han visto que los africanos de repente tienen unos platos en la boca, otros se dejan crecer el cuello. En esta tribu, su ritual ceremonial era cortarse cierta sección de los genitales femeninos y masculinos, y mucha gente moría a causa de las infecciones, ¿verdad?, que se practicaban por hacerlo mal. Entonces estos misioneros, al darse cuenta de ello y saber que no podían meterse en sus costumbres y en sus tradiciones, y sabiendo ellos
de una manera civilizada, desde otro punto de vista, que lo que estaban haciendo estaba totalmente incorrecto, por amor a ellos dijeron: déjenme ayudarles, vamos a traer antisépticos, vamos a traer material médico, vamos a traer antibióticos y cosas para que no mueran por estar haciendo esto. No significa que ellos apoyaban su tradición, no significa que ellos estaban a favor ni les encantaba, pero por amor y para que pudieran aceptar la palabra, los ayudaron en su ritual de alguna manera salvaje. Y nos decía ese pastor, lo mismo hizo Dios en aquellos tiempos. Dios no estaba a favor de la violencia, Dios no quería que la gente se matara, Dios simplemente por amor a la gente buscó la manera de darles ciertas reglas y apoyarlos en lo que era más importante para ellos en ese momento, que era matar, las victorias, conquistar pueblos. Y después de que ganó su amor y confianza, terminó con las guerras, terminó con los conflictos, terminó con la muerte extrema. Y tanto es el día de hoy que ese tipo de mortandad no se ve hoy en día por violencia de ese tipo. Estamos hablando de que la gente o el promedio de vida en aquellos años era de 40, 50 años, ¿verdad? La Biblia habla que el muy viejo podría vivir hasta 80, porque la muerte estaba a la puerta de él, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de un promedio de vida de 80 años y los muy viejos llegan a 100. Entonces, vemos que hay espíritus, ¿verdad?, temporales. Otro espíritu que fue en la época de la Santa Inquisición y también de las brujas de Salem era la brujería, el chamanismo. De repente la gente dejó de voltear a Dios y empezó a buscar alternativas en otros dioses, en otros rituales. Fue un tiempo muy difícil para la iglesia. Otro espíritu dominante que fue en el siglo XVII, XVIII fue las pestes. Hubieron las peores pestes del mundo, la peste negra, la fiebre bubónica. Estaba leyendo que el COVID mató a 14 millones de personas en el mundo. La peste negra mató a 300 millones de personas en el mundo. No el doble, no el triple, no. Si alguien sabe matemáticas, ¿cuánto es más 300 millones que 14 millones? Es muchísimo más. Entonces fueron pestes terribles. Una tercera parte de la población de Europa murió. Y así como eso, hubo un montón de pestes que no permitían que la gente viviera. Y eran espíritus dominantes en ese siglo. Pasa 1800 y vienen guerras. Y vemos guerras aquí, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, guerra. Y hoy en día pareciera que las muertes violentas no es que se acaben, pero ya tienen legislación y son castigadas. Lo de la brujería igual, no es que se acabó, pero somos mayoría creyente en el mundo, ya sea por X o Y religión. Las pestes no se acabaron, pero ya no son tan mortales como antes. Las guerras ya se terminaron, las grandes guerras mundiales, aunque sea hay ciertos conflictos regionales. Pareciera que vivimos en una época, pero hay otro espíritu dominante que está en este siglo, y es la ideología. Es un espíritu ideológico. Ya no te puedo conquistar mediante la fuerza, te voy a conquistar aquí. Ya no puedo conquistarlos mediante esto, voy a conquistarlos oprimiendo sus pensamientos, tergiversando las ideas. Yo solo quiero decirles algo, jóvenes. Tanto está mal el que piensa que es pecado todo, porque vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo y tenemos que convivir. Tenemos y debemos convivir con gente que no es creyente.
Y no podemos nada más alejarnos porque es pecador y porque no, eso está mal. Eso es religioso. Pero también, y creo que más peligroso, es ignorar que hay una batalla espiritual. No sean inocentes, no pequen de crédulos, no piensen que no hay una batalla espiritual luchando por tu vida y por tu alma y por la de tu familia. Segunda de Reyes 6:17. Segunda de Reyes 6:17 dice: Eliseo entonces oró y dijo: Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. En el contexto es que había una guerra. El criado de Eliseo, que se llamaba Giesi, estaba atemorizado. Y Eliseo estaba tranquilo. ¿Cómo estás tranquilo? Hay un montón de personas que están a punto de matarnos. Y Eliseo ora para que su criado pueda ver lo que él está viendo. El criado abre los ojos espirituales y puede ver que hay carros, ¿verdad? Hay gente de a caballos, carros de fuego alrededor. Era el mundo espiritual, el cual Giesi no podía ver. Era el mundo espiritual, había ángeles listos para atacar y para defender a Eliseo y a Giesi. Hay un mundo espiritual que no podemos ver, que está alrededor nuestro, sobre nuestro. Hay una batalla por eso decía David: ¿quién es el hombre para que de él tengas conciencia? No sé si se han puesto a pensar: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Dios se tome tanta atribución, se tome tantas molestias de mandar a ángeles a pelear? Y el diablo también me quiere. ¿Qué tan importante soy yo? ¿Qué tan importante es mi familia? A veces nosotros no entendemos, y creo que no vamos a entender hasta que estemos en su presencia, qué tan valiosos somos para Él. Pero hay una guerra espiritual, y si la ignoras, estás en peligro. No es para que tengamos miedo, es para que estemos confiados en el que ya venció esa batalla. ¿Puedes darle un aplauso? La tierra es un campo de batalla. Tu casa, tu colonia es un campo de batalla. Si vamos a una colonia y las casas que están tomadas por el diablo tuvieran banderita roja y las casas de cristianos tuvieran banderita blanca, nos daríamos cuenta que realmente hay una batalla. La pregunta es: ¿tu casa tendría banderita roja o banderita blanca? Y hay lugares que están en disputa, donde toda la gente se está peleando, ¿verdad? Que de repente un miembro de la familia sí es, pero otro no, pero otro que sí quiere, el otro que se está saliendo, otro que empieza viendo que viene. Hay una batalla constante por nuestra alma. Hay atmósferas espirituales que tenemos que establecer en nuestro hogar. Hay una atmósfera que hay que establecer en esta iglesia. Les termino mi anécdota, y es que después de 2-3 días de estar visitando a este familiar, a mí me encanta ir a la Ciudad de México por comer. Soy honesto, es lo que me encanta de estar allá. Pero ya quería irme. O sea, era un lugar, un ambiente muy, muy pesado. Y recuerdo que la última noche tratamos de orar por él. No se pudo, desgraciadamente. Algo lo impidió. Ahí surgió se puso como Hulk. Dijimos: bueno, ya tenemos que irnos.
Regresamos a esa vecindad, entramos, llegamos hasta esa habitación, estábamos mi esposa, yo, mis hijos, mi hermana, mi cuñado y sus hijas. Y dijimos, está pesado esto. Y de repente mi cuñado dice esto: ¿sienten algo? Y cuando todos lo volteamos a ver, literal, no estoy hablando metafóricamente, literal nos tiraron a los 4, nos aventaron de golpe hacia el piso. Es como si alguien te hundiera la cabeza de golpe. Le repito, no fue algo metafórico, fue algo literal. Nos empujaron a los 4 hacia el piso. Y ahí es donde, ¿qué haces? ¿Cómo te enfrentas a algo que ni puedes ver? Algo que te paraliza del miedo, algo que está fuera de tu alcance. Y es donde, ahí sí existe Dios, ¿verdad? Y entonces agarramos y empezamos, y fuera de que nos empujaron, perdí todo el equilibrio, o sea, estamos mareadísimos en ese momento. Y todos así nos quedamos, nos levantamos y empezamos a orar, empezamos a clamar. Obviamente los niños los pusimos en medio, empezamos a orar y a orar y a orar y a clamar y establecer el reino de Dios en este hogar, en ese lugar. Al menos en este cuarto estamos estableciendo la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder y el diablo tiembla ante ello, y las tinieblas no prevalecen delante de la luz. Y empezamos a orar y a orar y a orar. Habremos durado tal vez 2 horas clamando. Esa noche dormimos como angelitos. Y después de ahí nunca volvimos porque es un territorio ajeno. Nosotros establecimos esa noche una atmósfera de paz, pero es un territorio que está totalmente dominado por la gente que vive en esa vecindad. ¿Qué te quiero decir, joven? La iglesia, nuestra iglesia, es un territorio físico también que está bajo ataque. Y vemos que se ha establecido una atmósfera de desánimo, pero no llega simplemente, aquí cayó. Se instaló en el corazón de muchos jóvenes y se está regando. No la vamos a combatir emocionalmente, ni con 5 pasos para evitar el desánimo. Vamos a combatirla de rodillas. Aquí temprano hubo gente, tuvimos personas orando por todos ustedes. Cada sábado hay personas aquí desde las 6 de la mañana, y uno de los puntos principales son ustedes. Se ora por los jóvenes de Tabernáculo de Dios. Tú no lo sabes, tú tal vez sigues dormido, pero hay personas, incluso de ustedes, hay gente de ustedes que viene y está clamando por su casa. Yo te digo, ¿qué estás haciendo para establecer una atmósfera diferente en tu iglesia, en tu casa? ¿Te sientes parte de Tabernáculo? Ora, porque estamos bajo ataque, pero no para que tengas miedo, sino para que nos accionemos, para que hagamos algo al respecto. Oremos por Tabernáculo, oremos por GX, oremos por los jóvenes, oremos por nuestra generación. ¿Amas a tu iglesia? Les pregunto, ¿aman a su iglesia? Oremos por nuestra iglesia. Ponemos de pie.
me gustaría que oráramos por nuestra iglesia. Me gustaría que oráramos por los jóvenes, por tus amigos, por tus hermanos. Y ahí donde estás, vamos a orar y decir: Señor, gracias te doy, papá, por este momento. Gracias te doy, mi Dios, por permitirnos estar aquí. Y bendigo la vida de aquellas personas a los cuales no les fue fácil venir, Señor mío. Y no porque vivan lejos, Señor, sino porque emocionalmente o espiritualmente no querían. Tenían dificultades, Señor, y aún así están acá. Qué fácil es venir cuando todo está bien. Pero qué gran mérito cuando ni tu cuerpo, ni tu alma, ni tu mente quieren. Y aún así le dices a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma quién manda, y es el Espíritu Santo que mora en ti. Señor, gracias te doy por cada joven. Joven, habla con el Señor y te pido una cosa nada más. Clama por tu iglesia. Establezcamos una atmósfera diferente en este lugar y en cada sitio donde nos paremos. Establezcamos una atmósfera de oración, una atmósfera de adoración. Ahí donde estás, podemos clamar: Señor, gracias. Te pido por mi iglesia, Señor. Te pido por GX. Te pido por Tabernáculo de Dios, Señor mío. Te pido, Padre bendito, que este momento, Señor, que estamos pasando, sea simplemente un momento que nos enseñe cómo nos puedes levantar, Señor. Cómo puedes redarguir, Señor. Cómo puedes cambiar pronósticos y panoramas, Dios amado. Bendice a tu remanente, Señor mío. Bendice a aquellos que no están llegando, Dios amado. Toca sus corazones. Habla sus vidas, Señor. Levantemos al caído. Demos ánimos a los que no tienen fuerzas. Te pido, papito lindo, que estés con nosotros. Manténnos firmes para poder ayudar a otros. Si yo no tengo nada que puedo dar, Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, Señor mío. Mi único anhelo, Señor, es conocerte. Mi único anhelo es hacer tu voluntad, Señor. Tengo gustos, intereses, deseos, pero mi anhelo, Señor, es conocerte un día, verte cara a cara, Señor. Ayúdame a llegar, pero no quiero llegar solo, Señor. Quiero ver a mis hermanos y hermanas también, Señor. Señor, te clamo por GX, Dios amado. Te clamo por esta generación. Te clamo por esta juventud, Dios mío. No permitas que atmósferas ajenas se establezcan en sus vidas, Señor. Nosotros no somos víctimas.
Nosotros somos los que marcamos la agenda, Señor mío. Somos tus hijos. Estamos del lado del que ya venció la batalla. ¿Por qué habríamos de perderla, Señor? Dios amado, danos la fuerza, las herramientas, la sabiduría, el conocimiento, Señor, y el amor para poder levantar. Señor, yo te pido que esta iglesia pueda tener momentos de oración personal, momentos de lectura de la palabra, Señor, que no se enfrasquen en sus problemas, que no se enfrasquen en sus emociones, Señor. Que vuelvan a las sendas antiguas y lean tu palabra, que antes de ver un video de cómo salir de esa situación, abran tu palabra, Señor, para que redarguya su espíritu y puedan tener las fuerzas para salir de esa situación o soportar esa situación, Señor. No queremos una generación débil que le teme, le huye al proceso, Señor. Necesitamos jóvenes que enfrenten el proceso de tu mano y se fortalezcan durante él. Gracias te doy, Señor, y te pedimos que nos acompañes esta semana, Señor, y el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. ¿Qué noche acabamos de tener? Ahora no te vayas, que quiero dejarte una información. Tenemos actividades a lo largo de la semana. Martes tenemos Café y Verdad en punto de las 8 de la noche. Tenemos Café y Verdad de jóvenes, de adolescentes, acuerdo a tu edad, también para tus padres, para tu mamá, en Café y Verdad de mujeres. Miércoles tenemos altar familiar. Ubica un grupo para que puedas ir con toda tu familia y leer la palabra de Dios. Viernes, no te puedes perder el programa Enfócate, conducido por mujeres. Sábado, si tienes hermanitos de 4 a 12 años, tráelos a Tabernáculo Kids a partir de las 10 de la mañana. Y a las 7 de la noche, de nueva cuenta, aquí con nosotros en Generación Extrema. El domingo, para cerrar la semana, tenemos 2 servicios generales a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Recuerda, estamos ubicados en Avenida Belisario Domínguez entre Mina y Guerrero. Gracias.